RTP. ¿Cómo está? Osvaldo Moreno nos acompaña, analista político, ganador en algunas campañas electorales. ¿Cómo le va, Osvaldo? Fernanda, qué gusto verla y escucharla y pedirle disculpas las veces que me he invitado a las 11. Justo estaba dando clases o viajando, pero Eh, qué gusto volverme a encontrar, quiere decirle aunque que yo sea no, telemáticamente. quiero decirle que no soy una mujer de rencores, pero llevo memoria. No, mentira. Osvaldo, qué rico. Aprovechemos estos minutos para conversar con usted. Ahora sí. Primero hágase una lectura. Como tenemos poco tiempo, eso sí le advierto, No, no, no. esta coyuntura se parece a alguna coyuntura anterior que hemos vivido en el país. Bueno, el tiempo es relativo según Einstein, así que no se preocupe. Ok. Eh, a ver, es complicado para mí un poco analizar la situación del país, ¿no? Y celebro mucho las voces, no disidentes, porque la opinión, el pensamiento, la libre acción de pensar no te hace disidente, ¿no? Pero sí es complicado vivir en un país donde hoy en día ir a la tienda es un ejercicio de altísimo riesgo, llevar a tus hijos al colegio es un operativo de seguridad, opinar en los medios puede generarte un allanamiento, una visita al SRI, o sea, realmente creo que es una situación bastante complicada la que el país vive. El profesor Basadre, creo que es un gran politólogo, palabras más, palabras menos, hablaba lo que técnicamente se puede definir como un proceso plutocrático que, a diferencia de otras ocasiones, se está institucionalizando. Pero al margen de eso, en estos procesos de democracia que se suele limitar en determinados momentos, me parece que el Ecuador está en una posición bastante complicada con su política exterior, bastante complicada con su seguridad interna. Indudablemente hay la intención, es innegable que el gobierno ha intentado hacer de la seguridad su impronta, pero en resultados, en los números, en las muertes violentas y sobre todo en la percepción. Y hay un detalle más, que esto lo voy a tratar de decir muy rápido, que para mí es lo más grave, que claro, no son estos los foros, para eso están los académicos que deberían de hacerlo. La asimetría que existe en este momento en el Ecuador entre costa y sierra es una barbaridad. No puede ser posible que de las 50 muertes violentas que nos hace el país más violento de la región y probablemente uno de los más violentos del mundo, si tú haces el cálculo en la sierra, promedia 5 muertes violentas, que es la media, porque si en América Latina nos preocupaba la inflación de un dígito hace 30 años, hoy día nos preocupa la seguridad de un dígito. Entonces no puede ser que un país tenga en la sierra la media de 5 muertes violentas, que es la media tolerable, como Costa Rica, Chile, etcétera, y que la costa, que es la mitad del país, sobrepase las 100. Una simetría de esa magnitud pone en riesgo la existencia de un Estado, o sea, en los Balcanes, cualquier caso histórico de la fragmentación. Entonces creo que la situación de seguridad pone en riesgo la misma existencia del Estado. O sea, tenemos que analizarlo con ese grado de gravedad que tiene, de que hay una simetría de esa magnitud entre dos regiones de un mismo país. O sea, eso es insostenible. Esa simetría no puede mantener un país. No puede ser que un país mantenga medios de seguridad, la mitad del país, que es la región interandina, con respecto a la Amazonía, que me parece una extensión de la sierra, por como la gente es muy amable, buena gente, Osvaldo. y por otro lado, vive niveles de violencia los más altos probablemente del mundo, de un país que está en guerra. Osvaldo, esta aclaración que usted hace, que se enfoca en el tema de seguridad, ¿qué tanto tiene que ver con la situación política electoral del país? Bueno, hay cosas que están pasando que yo no las había leído, ¿no? Es decir, los tiempos han cambiado. Cuando yo era muy joven en Buenos Aires, no voy a decir que usted me conocía, pero Ramón sí. En todo caso, porque yo era muy joven y me entrevistaban en Tropicana, que siempre celebro y reivindico y siempre digo públicamente una gran escuela, los primeros micrófonos que nos daban espacio a estas voces, digamos, emergentes en su momento probablemente, pero uno estudiaba, mis compañeros contemporáneos me llevaban 20, 30 años, pues yo tenía 20 y tantos, mis compañeros de doctorado tenían 50, 48, eran paraguayos, uruguayos, brasileros, argentinos, chilenos, y era gente que había crecido en dictaduras, ¿no es cierto? Entonces esto de que desaparecían gente, me parece que no estamos a ese nivel, creo que hay otras formas de desaparecer civilmente, mediáticamente, económicamente, pero sí hay factores que creo que nos deben de preocupar, ¿no? Como por ejemplo la proscripción de movimientos políticos, ¿no? Indistintamente de la OP, que como politólogo, ojo con lo que estoy diciendo, a mí me parece interesante un partido gremial, los gremios, que así tiene que ser. En Brasil los empresarios tienen sus gremios, los políticos tienen su senador,
de hecho, Lula viene del movimiento de trabajadores. Entonces, a mí me parece interesante, claro, con sus defectos, que tiene características de un movimiento gremial, que viene del magisterio. Ya es otra discusión si está bien, si está mal. Pongo el caso de Lupe, el caso de la fuerza de oposición más grande del país, más estructurada, esto de una suspensión temporal, porque la primera instancia fracasa y aparece un fiscal. Pues ese tipo de situaciones van minando, digamos, y merecen indudablemente, más allá de que si te gusta o no te gusta una fuerza política, el que tenga la representatividad más alta a nivel parlamentario y a nivel local, te llama la alarma, porque esa suspensión puede, porque resulta que ahora con un informe reservado, ¿no es cierto?, o una denuncia anónima y un informe reservado, inhabilita vidas, partidos, y eso creo que son temas que hay que conversar con respeto, con altura, y más que levantar la voz, analizarlo, porque creo que nos lleva a un proceso. Creo que lo van a adelantar a noviembre. A mí los calendarios electorales sí me afectan, porque es actividad de la que públicamente se sabe, me dedico a trabajar en procesos electorales. Esto de moverlo a noviembre, que hasta ahora es un rumor, creo que amerita una serie de explicaciones. Permítame, Osvaldo, para ponerle a la gente en conocimiento. A las 14 horas de este viernes, el día de hoy me refiero, el Pleno del Consejo Nacional Electoral ha sido convocado para actualizar el calendario electoral. Hay que recordar que el calendario electoral estaba programado para que fuéramos a las urnas el 14 de febrero. La idea sería adelantar a noviembre las elecciones seccionales previstas originalmente para el 14. Razones: tras bastidores se invoca la previsión sobre el invierno que se avecina, que sería duro, y tiene sentido tomar esta medida. Esto salió en el programa de Fabricio Vela y hay que confirmarlo. Siga usted, solo para que la gente esté enterada en tiempo y forma, nada más. Sí, o sea, a ver, no creo que sea el primer niño, pues el niño nos viene afectando desde los Caras, de los Huancavilcas, después el Tahuantinsuyo, desde el principio de los tiempos hemos tenido ese problema invernal, especialmente en la costa. Bueno, mi mujer es extranjera, pues y no le entraba en la cabeza cómo tenemos este régimen de abril a diciembre, y le decía, pues el invierno. Ahora el 10º invierno lo entiende, ¿no? Entonces, sí, el invierno ha sido un factor indudablemente, pero hay cosas, claro, esto habría que preguntarle a un experto en derecho electoral, usted sabe que no es mi especialidad, pero entiendo que lo que suele estar en piedra son los calendarios y las posesiones. Eso ya supongo que estos temas pasan por el filtro de la Corte Constitucional, o creo que no, por ser de ámbito electoral. Entonces, son temas que ameritan una explicación por los casos que se están dando: proscripción, cambio de calendario, prolongación en funciones. Son cosas que creo que hay que conversar y debatir, y eso no te hace enemigo, al contrario, eso te hace ser un impulsador, aunque creo que el costo puede ser riesgoso, de defender la poca o fortalecer la poca institucionalidad que a este país le queda. ¿Cómo se puede leer de manera general, y no tal vez de forma justificativa, que siempre el manto de la legitimidad la ropa, pero cómo se puede leer realmente esto? Esto es discrecionalidad y es uso de la institucionalidad tal vez para no corresponder con una visible persecución o inclinamiento del tablero electoral. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Una que antes, no sé, las madres con orgullo decían: mi hijo será senador, asambleísta, podría ser presidente. Hoy en día las madres rezan para que sus hijos no se hagan políticos. A ese nivel ha llegado la actividad política en nuestro país. ¡Qué horror! Pero es verdad. Y lo otro, hoy día ojalá sea médico como el abuelo, arquitecto, escritor, ya no quieren que hagan política. Y sí, hay un denominador común. Mira, hay algo que yo reivindico. Y si dicen: papá, quiero ser consultor. Yeah, baby. Tampoco. Es maravilloso. Pero obvio que sí. 42 años pero bueno, para que disfrutes los viajes, porque cuando ya te casas y tienes hijos no disfrutas los viajes. Antes yo tenía una agenda en que me cada 3 días extra. Ahora ya no agendo 2, sino el menor tiempo posible. Y vives en un país donde no puedes hacer una foto en el aeropuerto porque avisas que tu casa está sola. Pero bueno, a ver, hay una característica aquí. Algo que creo que tenemos que reivindicar consultores, politólogos, internacionalistas, prensa, sociedad civil, es el debido proceso, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del debido proceso, no puede ser que haya un denominador común de este tipo de medidas en función o en contra de actores políticos relevantes y que tienen la característica, vamos haciendo el checklist de opositores, digamos, y no de cualquier opositor. Digamos, uno hace opinión pública, aunque bueno, no sé, repentinamente, si antes me invitaban 15 medios, ahora me invitan 3, bueno, mi mujer es muy feliz, que mientras menos me inviten los medios, mejor.
Y por ejemplo, ayer vi un comentario que hice en redes sociales y tenía 520 interacciones, de las cuales 490 eran cuentas creadas hace un mes con 2 seguidores diciéndole de todo a mi sagrada madre. También eres víctima de eso. También eres víctima de eso. Podemos hacer un álbum. Compartamos nuestros trolls. Nuestros trolls. Alguien paga esto, y eso tiene un valor, esto no es casual. Pero al margen de eso, para responder a tu pregunta, hay algo que se llama el debido proceso, ¿no? Y yo lo reivindico para quien sea hoy y en el futuro, porque hay 2 cosas que tienen seguro los políticos. La una, como todos nosotros, que van a morir, y la otra, que la oposición o tu oposición en algún momento va a gobernar, y así la desaparezcas, porque los espacios en política siempre se cubren. Va a pasar, miren el caso colombiano. Arrasaron a la UP, porque la gente solo lee titulares de Caracol, qué sé yo, que estos terroristas, que sé. Pero la UP era un partido político que fue arrasado, y hoy en día está con Petro en el poder, que creo que no tiene tan malos números, y probablemente su candidato Cepeda podría ganarte en primera vuelta, un hijo de un asesinado. Entonces, esto gira, es una, como decía Jaime Durán, es una puerta giratoria. Entonces, el debido proceso es fundamental para cualquiera. Y me parece que ese tipo de acciones, hay una característica. Todos los que usted me ha nombrado, el señor Aquiles Álvarez, que se encuentra en este momento detenido, más allá de culpa y inocencia, creo que hay atropellos al debido proceso. El caso del alcalde de Cuenca, probablemente, y puedo dar fe de esto, y no trabajo para él, por si acaso, cuando yo trabajo para alguien, simplemente me abstengo de hablar o de pensar, no, porque yo nunca pongo, siempre hay una cláusula del contrato que la opinión no está en el paquete, ni hacer de vocería. Pero el alcalde Zamora, porque me consta, es probablemente la autoridad mejor evaluada del país. Así es. En el caso de Álvarez y la señora Guiñaga, que por su proyección provincial, es la provincia más grande, siempre digo a la gente cuando aspira a Guayas, es casi como ser presidente de Panamá. Pero Osvaldo, permítame detenerlo ahí, porque creo que es un tema interesante. Ya. ¿Cuál es la amenaza real que presenta el alcalde Zamora de Cuenca? ¿Es su popularidad o es su habilidad de convocar a gente que baja más allá de los adeptos de su partido? Porque cuando vimos las movilizaciones en Cuenca por Quimsacocha, ¿ya? Ahí estaban el arzobispo de Quito, el arzobispo de Cuenca, el arzobispo de Guayaquil, estaban los ambientalistas anticorreístas progres, estaban los correístas, estaban la gente de bien cuencana, estaba todo el mundo. Hasta el asambleísta de ADN. Claro, no lo dejaron participar, pero Castro. estuvo, ¿no? Entonces, eso es extraño ver en estos días. ¿No será esa realmente la amenaza para el gobierno? Un hombre que puede convocar, como ya muy pocos, a gente de otras líneas y de otros grupos. Yo creo que si usted fuera cuencano también habría estado ahí. Pero bueno, en todo caso. Ahí hay 2 temas que me llamaron la atención. El primero, que eso lo hacíamos in-house con el equipo. Oye, ¿no tiene el presidente, aunque sea un auxiliar de servicio 4, 3, creo, cuencano, que le explique al presidente el tema sensible del agua, de los temas en el Azuay? ¿No? O sea, me parece raro que nadie le haya dicho, porque ese es el rol de un asesor, presidente, ese es un tema sensible, cuidado. Entonces, me parece que hay ese denominador común de que son gente con proyección, ¿no es cierto? 1. 2, al margen, digamos, del tema legal. Yo hablo de un proceso y de un tema que indudablemente es persecución política. Lo que sí puedo afirmar es que tiene connotación política. Sobre la pregunta, yo creo que el gobierno ha tenido 3 grandes golpes, o 3 grandes... una crisis, ¿cuál es la característica de una crisis? Que no la puedes manejar. La característica de la crisis es cuando se te va las manos y pone en riesgo algo. Eso es una crisis, porque no tienes capacidad de poderlo manejar. Entonces, es como cuando un niño le da fiebre de 41, que lo acaba de vivir en casa con una influenza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En principio, creo que el gobierno ha tenido 3 grandes, yo no voy a derrotas, sino crisis. La primera, indudablemente, lo de Cuenca. Toda la sociedad civil y tal, así que, digamos, recularon. La segunda, la consulta, y uno en esos temas aprende, que me parece que no aprendieron mucho. Y la tercera, los espacios que, como en este país hemos institucionalizado, aquí los casos no se resuelven con pruebas, sino con testimonios protegidos, anónimos. Entonces cualquier delincuente dice lo que sea, y dependiendo de lo que diga, hay gente que está por en contra. Entonces me parece que había tres golpes que ha tenido el gobierno. El primero, como dije, el tema de la SUAY. El segundo, la derrota en la consulta. Y el tercero, espacios sobre los que no tienes control, es decir, New York Times, El País, F, donde no puedes allanar, no puedes comprar el medio, o sea, donde no tienes el control sobre esos temas. Entonces, son 3 crisis que ha manejado el gobierno. Y en estos temas de crisis, o sea, lo importante, y aquí hay en este foro hay gente que sí que eso, es el aprendizaje. O sea, honestamente, más que un giro, más que ceder o ablandarse, yo creí que la consulta iba a generar cambio. Vi que ahí el presidente empezó a viajar, supongo que el psicólogo le dijo viaja, que para superar el duelo,
pero no he visto un cambio, digamos, significativo en ese sentido, ¿no? Claro, lo de Cuenca, incluso lo que tú comentas, Osvaldo, es importantísimo, porque uno esperaba que luego del no hubiera un cambio. Lo que sucedió al día siguiente es que en lugar de incluso cambiar un gabinete de manera estructural, lo que hubo fue un reciclaje de gabinete que no necesariamente proponía un cambio en los espacios o el ejercicio de funciones, contemplando a los mismos y solo cambiándolos de lugar. Por eso yo decía que acá los ministros son como este hombre de Big Bang Theory que puede hacerlo todo y todos son todólogos. Impresionante. Mira, hay un caso que creo que Maffer es testigo, ¿no? Aunque muchos me dicen, no, que eres correísta, que eres de izquierda. Cuando el presidente Correa se le metió en la cabeza en algún momento el tema de la reelección indefinida, que duró como 9 meses, yo creo hay redes, hay extendidos. Yo fui uno de los grandes críticos porque me pareció una barbaridad tentar contra la alternabilidad, ¿no es cierto? Yo fui muy crítico en ese momento del presidente Correa en su momento. Además que lo propuso en la Constitución, pues, o sea, respétate a ti mismo. Pues. Era una gran contradicción y en ese momento yo fui, y no solo con él, incluso cuando se hablaba que también había alcalde de Nebot, pero al margen de eso, hay un detalle que creo que no es menor, que creo que es importante cuando hablamos de estos temas, que es el aprendizaje. O sea, me da la impresión de que no ha habido, digamos, o no existe un aprendizaje de este tipo de situaciones, porque creo que el gobierno comete un gran error, sobre todo a nivel comunicacional. Y le pasaba a Lazo, ¿no? Mire, por ejemplo, yo soy un asiduo usuario de la vía Chimborazo, que es fundamental porque es nuestra arteria para que ingresen nuestros alimentos. La están reconstruyendo porque estaba desintegrada. Desde el gobierno Moreno no le pasaron ni una lámpara y la están reconstruyendo. La vía Guaranda la están reconstruyendo, y usted que conoce más, Fernando, que del Ecuador profundo, las carreteras son las arterias de un país, es fundamental, es el oxígeno. Hoy están de llorar. Reconstruyendo. La atención al registro civil, debo reconocerlo, me tocó hacer una gestión con mis hijos y mi esposa, inmediata, parecía el tiempo de Correa, lo voy a decir abiertamente. Y no es correísta. ¿Usted cree que yo por los servicios? No, es que yo creo que el Estado, ya hemos tenido este debate con Osvaldo. Osvaldo, le pido nada más un cierre cortito, porque ya nos pasamos de la hora. Usted sabe que con usted nos podemos instalar, pero no es el caso. Así es. No se preocupe. Bueno, en resumen, en vez de, creo, dedicarse a estos portales, a estos analistas, que está bien, yo no tengo problema con que la gente alquile su opinión, solo no me pidas compartir mi espacio ni sentarme en la mesa, y yo soy feliz y sigo mi vida. Pero yo creo que si ellos apuntaran a la gestión efectiva de gobierno, de cosas que sí están haciendo, que le van a cambiar a la vida a la gente, probablemente no haría falta tener tanto troll persiguiendo a cuanto cristiano se le ocurre pensar otra cosa, o probablemente no haría falta allanar a nadie o hostigar a alcaldes, porque la popularidad se elevaría como espuma. Creo que sí hay gestión, pero la forma de comunicar es la equivocada. Los otros temas institucionales... Interesante postura. Osvaldo, lo último queda para discutirlo con mayor profundidad en una próxima. Le envío un abrazo. Ya está perdonado. Si yo se había contado a usted, yo iba y le llevaba el pancito. ¿Cuál es ese pancito que vendía? Pancito, sí, de todo. Me deben muchas cosas, Osvaldo. Estoy en deuda. Usted está en deuda. Un gran abrazo sobre todo. Es lo más importante. Y un abrazo a Ramón y a todo el foro de estos extraordinarios chicos, que me siento orgulloso de que la opinión pública tenga estos nuevos referentes. Gracias. Se lo hago llegar a don Ramón. Gracias a usted, y vamos a la pausa. Hay obra, pero no está bien comunicada. Te quedaste con eso, ¿no? Sí, está para un debate interesante. Más vamos. RTP